Bueno, pues sigue aquí vamos a llamarla irónicamente, la novela de Julio Scherer Ibarra y Alejandro Gertz Manero, que pues prácticamente desde los inicios de la administración, desde que se nombró Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, irónicamente, pues Julio Scherer Ibarra fue uno de los que promovió el nombramiento de Alejandro Gertz Manero. Pues, ¿quién no iba a proponer ahora sí que a Gertz Manero si supuestamente pues llevaba más o menos una trayectoria en los últimos tiempos? Porque recordemos que por ahí en los tiempos de la Guerra Sucia también tuvo lo suyo el hasta ahora fiscal. Ustedes pueden encontrar en la revista Proceso de esta semana un amplio reportaje sobre esto, pero también hay otro columnista que escribe muy seguido sobre este tema. Me estoy refiriendo a Mario Maldonado. Él escribe en el Universal y hoy publica una columna muy, muy interesante, ¿no? Que me hizo que valía la pena eh, pues comentarla con ustedes y de la cual pues voy a rescatar algunos párrafos. Nos dice Mario Maldonado, que por cierto es la cuarta entrega que hace del seguimiento que tiene sobre estos dos personajes, en la disputa entre ellos dos. Dice, en la recta final del conflicto entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, las apuestas se inclinan hacia el segundo, es decir, hacia Julio Scherer, pero no precisamente para que obtenga una victoria política o personal, sino para hacer un lado a un personaje que representa un obstáculo y es incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese escenario, Scherer y sus denuncias son instrumento de una decisión que ya fue tomada en Palacio Nacional y de la que el presidente está de acuerdo, las cuales consisten no solo en la destitución de la cabeza de la Fiscalía General de la República y su mano derecha, sino en la modificación de una estrategia de procuración de justicia que persiguió durante más de 3 años, ojo, fíjense lo que dice aquí, a funcionarios aliados y benefició a los más odiados opositores. Mientras la Fiscalía de Gertz Manero se les daba prioridad a carpetas de investigación que involucran a funcionarios y exfuncionarios como Scherer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, y el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pues mientras iba sobre ellos, dice este columnista, con lo cual pues ahí estamos totalmente de acuerdo, dice pues también se buscaba dar beneficios a personajes como Emilio Lozoya o el mismo Ricardo Anaya. Es conocido el pacto que el titular de la Fiscalía General de la República selló con Emilio Lozoya Thalmann para evitar que su esposa, Hilda Margarita Austin, y su hijo, el exdirector general de Pemex, pisaran la cárcel durante su proceso judicial. Están registradas diversas visitas del exsecretario de Energía de Carlos Salinas de Gortari, es decir, el papá, recordemos, de Emilio Lozoya fue secretario de Energía con Carlos Salinas, a la oficina de Juan Ramos López, que es justamente el que nos referíamos hace un momento, que es la mano derecha del fiscal. Dice, ¿quién se encargó de mantener los acuerdos? Hasta una foto de, porque recuerden que es de Emilio Lozoya, ahí comiendo en el restaurante Conan, el pato creo que laqueado o alguna cosa de estas, donde parece que el platillo pues vale, solo el platillo creo que vale como $1,000 ahí, dice, los hizo insostenibles y que fue prácticamente que el día siguiente pues fue cuando se lo llevaron a la cárcel, ¿no? Perdónenme ustedes, ¿eh? Continúa Mario Maldonado. Dice, también pesa sobre el actual de la Fiscalía General de la República el acuerdo que cerró en los últimos meses con el Partido Acción Nacional, especialmente con el actual diputado federal Santiago Krill, quien pidió que se perdieran las carpetas de investigación en su contra y de su familia respecto a su relación con posibles empresas factureras y para perfiles como Ricardo Anaya y también el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Imagínense ustedes, ¿no? Pedir que se pierdan las tarjetas, o a lo mejor no tanto que se pierdan, sino que pues, ahora sí que como dicen ahí, se me traspapeló, ¿no? Y según continúa el columnista, la moneda de cambio fue el apoyo sólido e incondicional del PAN en el Senado de la República, que en este momento dificulta la remoción de Gertz Manero y que ha generado un serio dilema al presidente López Obrador, que evalúa la posibilidad de perpetuar un interinato en la Fiscalía hasta finales de su sexenio, con tal de no pasar el nombramiento de la Cámara Alta. Aquí hay que recordar que
si bien es cierto que el presidente lo puede destituir, pues esto no solo es así ya de simple, sino que ahí interviene el Senado de la República cuando se nombre al nuevo titular de la Fiscalía y que pues ahí precisamente el Senado se requieren ahora sí que la mayoría de las 3/4 partes del Senado, que ya vimos como en la reforma eléctrica, que no va a pasar y no van a dejar pasar nada, no tanto porque le haga bien o mal al país, sino porque ya ahora la consigna es que todas las reformas que envíe de ahora en adelante el presidente López Obrador les van a decir que no, no y no. Y aquí me refiero a las reformas constitucionales, porque hay otras series de cambios, de modificaciones, por ejemplo, en las leyes secundarias, donde únicamente requieren mayoría simple, y me parece que es el caminito que se va a seguir por parte de la 4T, ¿no? Bueno, entonces nos dice Mario Maldonado, dice, basta recordar la manera en que los panistas arroparon al fiscal durante su comparecencia el pasado 17 de marzo ante la Junta de Coordinación Política del Senado, en la que más que hablar sobre el estado de la Procuración de Justicia en el país, se dedicó a defender la postura de, obviamente, el fiscal sobre que Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán habían sido responsables de la muerte del hermano del fiscal Federico Gertz. Sí, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, sigo con la lectura de Mario Maldonado porque de alguna forma lo comenta después. Dice, se conocen conversaciones entre legisladores panistas en las que manifestaron estar de acuerdo con los argumentos del fiscal, incluso con la culpabilidad de las señoras que, por unanimidad, fueron declaradas inocentes por los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gertz es un problema con integrantes de Morena y del gabinete de López Obrador, pero no precisamente con la oposición. Es decir, parece ser que es el enemigo en casa. Pareciera ser también el caballo de Troya de la 4T. Nos dice Maldonado, el próximo relevo en la Fiscalía General de la República se ve como un respiro para la 4T y para todos aquellos funcionarios que han sido perseguidos con expedientes armados con fines políticos y de venganza personal. Para Scherer será igualmente una victoria, aunque también, dice Mario Maldonado, se ha beneficiado de sus vínculos con la oposición y pese a que algunas de sus acciones han sido conocidas y padecidas por muchos políticos y empresarios. Pues sí, pues obviamente pues es el consejero jurídico, pues por ahí tiene que entrarle, ¿no? Y además, imagínense ustedes qué estará protegiendo Gertz Manero de personajes, pues ya vimos Santiago Krill, ya vimos ahí al gobernador, al aún todavía gobernador Cabeza de Vaca, y el mismo, ahora sí que, pues ya hasta se me olvidó ahí, ¿no? Ricardo, pues no sé, el que se roba las carteras por ahí, ¿no? El canallín, como le llaman también, ¿no? Ricardo Anaya. Sí, gracias, Germán. Sí, imagínense hasta ese grado, hasta inclusive habría que ver que fue citado a una comparecencia, no acudió Ricardo Anaya, y eso ya por el simple solo hecho de no haber ido, ya meditaba justamente pues una orden de búsqueda para presentarlo ante las autoridades correspondientes, y esa orden no se ha librado por parte de la Fiscalía General de la República. Bueno, pues creo que es interesante este artículo de opinión que da precisamente Mario Maldonado, donde hace un seguimiento, les decía, de este caso en su cuarta entrega. ¿Y qué podríamos añadir nosotros, no? Pues sí, pues estamos de acuerdo en que Alejandro Gertz Manero utilizado para fines personales de todo tipo, por ahí vamos a pasar un cartón que en vez de Fiscalía General de la República pareciera ser que dice Fiscalía Personal de la República, porque pues esto le han conferido un inmenso poder, imagínense, pues ser el fiscal general de la República, y esto pues lo ha utilizado, ya sabemos, para la persecución penal de su excuñada y la hija de su excuñada, incluyendo ahí pues, la prisión preventiva de Alejandra Cuevas, acusándola de un delito inexistente, ya que ya con eso pues ya era más que suficiente para quitarlo del cargo, la extorsión que ha hecho sobre la familia Castillo Cuevas, pretendiendo inclusive que los hijos de Alejandra Cuevas se incriminaran de delitos que no han cometido, la presión que hizo sobre integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluyendo a ministros de la Suprema Corte de Justicia, para evitar que se concediera un amparo a Alejandra Cuevas y se frenara la persecución en contra de sus víctimas, incluso según afirmaciones de Julio Scherer, y ahí habrá que ver el texto de la demanda,
y de Jorge Carrasco, trató de utilizar a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República también para pues, hundir a esa familia, es decir, del uso de recursos públicos, incluyendo ahí pues no solo el salario, sino el tiempo de pues, los funcionarios de mayor nivel de la Fiscalía para litigar asuntos personales y liberar batallas privadas. ¿Qué decir de qué grado de avance lleva Odebrecht? Si nosotros sobre todo nos comparamos cómo estamos con otros países, pues estamos en pañales, estamos muy mal, y no solo eso, sino no solo ha habido muy poco avance, sino que además los pocos avances que han sido, me parece que han sido sesgados porque no han abierto, pues ahora sí que una, una investigación muy abierta, que lo hagan un maxi proceso, como le llaman los abogados, sino prácticamente lo tiene a nivel de 2 o 3 personas y no le ha ampliado los horizontes que pudiera tener el caso de Odebrecht. También qué decir de la fabricación de acusaciones con tintes políticos. El mismo Alejandro Gertz Manero, los escándalos que ha tenido, por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Investigadores, está como nivel 3. No sé si ustedes conozcan este sistema, pero bueno, están en el nivel 3, pues es decir, prácticamente ser parte de la élite de los investigadores, donde pues ya prácticamente ahí están en su gran mayoría las vacas sagradas de la investigación de México. Bueno, a pesar de que se acusó de plagio, ¿no? Pues allí está el fiscal. También quiere decir de que pues, ha hecho nada para la transformación de la fiscalía en el combate a la impunidad, que sigue prácticamente ahí como ha estado siempre. De hecho, muchos de los colaboradores que han estado en administraciones anteriores siguen ahí y obviamente, pues si siguen ahí, siguen haciendo lo mismo que saben hacer. Y también, qué decir del patrimonio enorme que tiene el fiscal general de la República, una lista que no es, digamos, exhaustiva, sino que solo da pues, un ejemplo del cúmulo de propiedades que tiene y de las riquezas. Pues, por ejemplo, según diversos medios, tiene departamentos de lujo en Nueva York, por ejemplo, tiene uno en la Quinta Avenida con vista a Central Park, que es uno de los sitios más emblemáticos de esa ciudad. Este está evaluado en 60 millones de pesos. Tiene otro departamento en Santa Mónica, California. Este lo adquirió en 2007 con un valor de 1.1 millones de dólares, algo así como 22 millones de pesos. En París, en Francia, tiene ahí en el número 52 de la Avenida Foch, a 6 calles del Arco del Triunfo, un departamento que vale, pues, poquito, ¿no? Vale 45 millones de pesos, más o menos. Otro departamento en Madrid, en el barrio que se llama Los Jerónimos, que es una de las zonas más caras y céntricas de Madrid, que está cerca del Museo del Prado. También tiene propiedades en Ibiza, en España. Por ejemplo, ahí tiene 3 triplex, que son viviendas de 3 pisos, que estos los controla a través de una compañía inmobiliaria de la que también es dueño, y que estos departamentos están ubicados sobre el paseo marítimo de Ibiza, paseo así que en las partes más exclusivas de esta isla española, que más o menos tienen un valor de alrededor de 68 millones de pesos, más sus colecciones de autos, más lo que ustedes quieran sumarle al señor fiscal general de la República, que de verdad, es un lastre, y que uno de los, recordemos, si bien se han tenido muchos avances en varios terrenos por parte de las 4T, justamente el de las desapariciones, el de la impunidad, es donde pues aún hay mayores rezagos, y uno de los fondos o uno de los cuellos de botellas que se tienen en esta administración corresponde precisamente a la ventanilla general de la Fiscalía General de la República. ¿No le parece?